todos bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. El 17 de octubre, un nuevo aniversario de el Día de la Lealtad Peronista. Recordamos, como dijimos en la apertura del programa, un 17 de octubre, pero el año 45, el pueblo argentino, mayormente sindicalistas, trabajadores de La Plata, de Berisso, de la zona sur, si se quiere, de la provincia de Buenos Aires también, se reunieron en Plaza de Mayo, en Casa de Gobierno, para pedir la liberación de Juan Domingo Perón. Recordemos, Juan Domingo Perón, por aquel entonces, era vicepresidente de la Argentina. El cargo de presidente lo ejercía Farrell. Y el día 8 de octubre, entre el 8 y el 12, surgen ciertas complicaciones dentro de ciertos enfrentamientos ideológicos puntualmente entre ambas personas. Y Farrell le termina pidiendo a Perón que renuncie a su cargo. La confrontación directa fue... Y trabajo, y la confrontación directa se dio entre Eduardo Ábalos, que era el jefe de la poderosa guarnición de Campo de Mayo, con Perón. La directa fue ello. Farrell termina respondiendo claramente en los intereses de Ábalos, porque manda a pedir la renuncia de todos los ministros, salvo de Eduardo Ábalos. Exactamente. En resumen, lo terminan apresando al por aquel entonces coronel, Juan Domingo Perón. Va preso, el 12 de octubre cae preso, y en la madrugada entre el 16 y el 17 de octubre lo trasladan lo trasladan hacia el hospital militar, porque él dice que no se sentía bien. Él estaba en la isla Martín García. Exactamente. Algunas versiones hasta dicen que nunca había llegado a la isla Martín García, no se sabe realmente, pero lo que se decía era eso, que él estaba en la isla Martín García y rápido de reflejos, tal vez, o por algún síntoma que él sabía que se estaba gestando a nivel popular y la gente que lo acompañaba, pide el traslado al hospital militar porque decía que se sentía mal. Nada de esto está comprobado, a ver si es cierto que se sentía mal, si es cierto que llegó a la isla Martín García, no se sabe, son todos parte de la historia. Como todo proceso histórico muy relevante, hay siempre muchas hipótesis, pero para puntualizar cómo trataron los medios y puntualmente la radio, porque el Octavo Arte para nosotros es la radio, entonces vamos a hablar de este tema referido a este medio de comunicación, pero también tratamos otros como por ejemplo los gráficas. El 12 de octubre, cuando el presidente Farrell ordena la detención de Perón, al día siguiente un título en el diario Crítica, primera plana, que decía: Perón ya no constituye un peligro para el país. Sí, la verdad, un título con una línea clara, muy clara, una editorial marcadísima. Y también, como decías, nosotros queremos rendir estos tipos de homenaje a la radio, porque hay que entender que en ese momento, por más que el discurso fue televisado, la mayoría de gente recurría a la radio, a los medios gráficos, la inmediatez la daba a la radio, y de hecho la gente se juntaba para escuchar la radio. Estamos porque no todos repetimos, 17 de octubre de 1945. El día que comienza esta lealtad al peronismo y al, en su momento, comandante Juan Domingo Perón, ¿no? Lo que van a escuchar a continuación es la primera parte del discurso que Perón da en Casa de Gobierno hacia los miles y miles, cientos de miles de manifestantes que se habían hecho presentes allí para su liberación. Hace casi 2 años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón. Y ponerme con este nombre
al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Oratoria de Juan Domingo Perón, que había sido liberado hacía unos minutos nada más. Él mantuvo en ese momento en Casa de Gobierno, hacía unas horas nada más, una conversación con el por aquel entonces presidente Farrell. Recordemos que esto que escuchamos recién es la primera parte de un archivo de Radio Nacional. Esto fue emitido por Cadena Nacional y naturalmente fue emitido por la Radio Nacional, valga la redundancia. Y haciendo referencia puntualmente a esto que veníamos escuchando recién sobre el pedido de baja del ejército, bien claro hablando Perón de qué era lo que él sentía y qué era lo que él se postulaba una vez habiendo conocido las noticias que habían transcurrido, recordamos, entre el 8 de octubre y el 17, cuando es el punto culmine, si se quiere, de esta historia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este discurso, donde se manifiesta al Congreso sobre el pueblo. ¡Este pueblo! Este es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Y hemos es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y sus derechos. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a este pueblo grandioso en sentimiento y en número. Firme, imponente, clara la palabra, la oratoria del expresidente argentino Juan Domingo Perón. Me parece que tenemos que recordar en estas fechas tan importantes dónde ha estado presente la radio en la historia de nuestro país. La semana pasada recordábamos aquella radio rebelde, cuando el Che Guevara en Cuba comenzaba humildemente tratando de transmitir sus ideales, sus ideas al pueblo cubano sobre su instinto revolucionario. Sí, y siempre la radio, y más que nada en esos tiempos, como el gran arma de comunicación, sí, para que el pueblo se entere, por lo menos la otra parte o una de las partes de lo que estaba pasando. En este caso también, la verdad que la gente que no pudo acudir a la plaza pudo escuchar por la radio lo que estaba pasando, por más que esté lejos. Y en el caso de, hablábamos Radio Rebelde la semana pasada, era el único medio que lograba hacerle llegar al pueblo cubano lo que estaba pasando con este conflicto que tenía en ese momento. Es por eso que realmente aquí en Octavo Arte idealizamos un poco la radio, pero realmente buscamos justificativos. Creemos que este archivo de Radio Nacional, bien digo, es uno de ellos. Vamos a escuchar ahora la tercera parte de este discurso, esta oratoria de Juan Domingo Perón, donde hace su propia interpretación, si se quiere, del movimiento de los trabajadores. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal la paz.
patria. Seguíamos escuchando el discurso de Perón del 17 de octubre de 1945. Desde aquel día hasta el día de hoy se conmemora esta misma fecha, que fue ayer, el Día de la Lealtad Peronista, donde naturalmente hubo actos en Ciudad de Buenos Aires y seguramente en todo a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a escuchar ahora el cierre, recordamos, archivo de Radio Nacional de este día, cuando Perón se despide de toda esa multitud prácticamente incalculable, porque no hay cifras certeras. Él en algún momento dijo millones, realmente Sí. no eran millones porque no entran millones. Habló en la de plaza. 1 millón de personas cuando el otro día se hablaba de que por 200.000, metros cuadrados sí, y es mucho 300.000 menos, tal personas. vez que bueno, si están por las cuadras aledañas, por ejemplo. Pero sería como mucho un medio millón, pero exagerado. Es una forma de decir totalmente. Lo que sí no se puede negar es que hubo gente que vino de muchísimos lados y lo más importante es que fue espontáneo. Sí. Por eso el tema de la lealtad, de gente que no iba a las fábricas, que no entraba para ir ese día a la plaza y también despertaba y arengaba a los mismos vecinos. Y no solo para las personas, para los manifestantes fue espontáneo este día, sino para el mismo Perón. Ahora, después de escuchar el cierre de esto, vamos a hablar un poquitito acerca de Sí, ello. y la demostración de esta pasión que generaba Perón y los trabajadores, claramente fue, por ejemplo, la policía en un momento decidió cerrar los puentes. Sabemos que la gente que venía de conurbano tenía que atravesar, por ejemplo, el riachuelo, y algunos en balsa y otros a nado. Está bien que el riachuelo en esa época no estaba tan Como ahora. contaminado como hoy, pero así todos se tiraban al agua y lo cruzaban a nado para poder llegar a la plaza y que nada le impida llegar a ver a su líder. Escuchamos la última parte del discurso de Perón del 17 de octubre de 1945, emitido por Radio Nacional. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo, a quien yo sacrificaba mis horas de día y de noche, había de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo, que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engañan a quien no traiciona. Hablábamos de la espontaneidad de este día y yo ahora me voy a remitir a las mismas palabras que Perón dijo tiempo después sobre este mismo día en una entrevista, que para él puntualmente este día también fue bastante espontáneo. Dice Perón: me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. Allí me encontré con el general Farrell y los ministros. Estaban todos los generales. Me acuerdo que Farrell me dijo: bueno, Perón, dígame una cosa. ¿Qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y yo le dije: pero mi general, llamar elecciones. ¿Qué están esperando ustedes para llamar elecciones? El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo y entonces ahí nomás me dijo: bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. De todos modos, un poco de costado dijo: llamamos en 3 meses. Bueno, le digo, y me voy. Él me dice: déjese de embromar, venga. Estos locos no van a quemar la casa de gobierno. Salga al balcón y hábleles para que se vayan. Obviamente, Farrell hablándole a Perón. Perón dice: bueno, efectivamente sería el balcón. Cuando llegué ahí, al balcón, yo ni sabía qué les iba a decir. Está claro que también fue absolutamente impensado para él ese mismo día dar un discurso que después fue histórico y que revivimos hoy en Archivo de Radio Nacional en Octavo Arte. Sentí lo que es estar en el aire. RLK. RLK. Escuchate. ¿Preferís internet? If you don't know, then let me show you. Nosotros también.